Claro. Algo más o no. Ahora. Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué onda, prof? Hola, Walter. Hola, Martín. Bueno, parece que fue hace años que dijimos esto, pero seguimos rodando todo el tiempo. Lo pasamos bien en América. Estoy seguro de que todos vieron eso. Fue un momento bendito. Y creo que la gente se alegrará de ver el formato viejo de regreso. Sí, y está de vuelta no porque hayamos cambiado o cambiado nuestra opinión. Ha vuelto porque ahora tenemos un espacio para hacerlo. Hemos comenzado la escuela del evangelismo. Ha sido un tiempo muy agitado. Así que estaba muy agradecido por esos testimonios que pudieron llenar el espacio mientras estábamos poniendo todo eso en marcha. Y ahora es el momento de volver a los eventos actuales, porque están sucediendo algunas cosas muy interesantes y puntos de vista que parecen ser desafiados y cambiados. Así que sí, tenemos que mirar algunas de estas cosas. Sí, antes de hacer eso, oremos. Padre Celestial, gracias porque todavía podemos ser bendecidos por las acciones diarias que nos das. Y gracias porque podemos hacer estos episodios. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y manténnos a través de todas estas discusiones en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Sabes, Martín? Algunos temas pueden ponerle a uno muy caliente debajo del collar. Uno tiene que mantener la calma, mirar la situación y, si es necesario, decir algo para advertir a las personas que no estén atrapadas en alguna dirección falsa. Bueno, una de las mejores maneras de luchar contra el error es la verdad, sí. Así que he titulado esto Contradicción. Y Martín, esto proviene por supuesto de la Biblia. Y una de las cosas que me gustan de la versión Reina Valera es que es una traducción directa, por lo que obtienes la esencia de lo que Dios dijo y no de lo que alguien ha cubierto y piensa que Dios dijo. Y por cierto, creo que nuestro telón de fondo es bastante apropiado para la ocasión. Sí, seguro. Siempre es una contradicción cuando tiene que ver con Dios y Satanás. Sí, absolutamente. Entonces, Martín, miremos esta palabra contradicción. Hebreos 12:3. Porque considera aquel que soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen y desmayen en sus mentes. Entonces, ¿qué tuvo que soportar Jesús? ¿Qué clase de contradicción? ¿Qué es lo que la palabra significa exactamente? Hay otro versículo donde aparece esto en Hechos 13:45. Y cuando los judíos vieron a las multitudes y se llenaron de envidia y hablaron en contra de las cosas que hablaba Pablo, contradiciendo y blasfemando. Así que obviamente hay algo sucediendo aquí que deberíamos analizar. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra contradicción proviene de dos partes latinas. Contra significa en contra y dicta, que significa hablar, que generalmente vemos como dict, por lo que contradicción es hablar en contra de algo, decir no,
decir no, eso está mal. Entonces todo lo contrario es verdad, es lo que dirán. Así que si vas al griego, la palabra ahí que se traduce es contradicción, es antilogia, que significa contradicción. Ok, ¿y qué es lo que significa exactamente? Bueno, disputar, derivado de antiopuesto a, hablando con una conclusión contraria. Entonces dices una cosa y luego dices otra cosa. Es casi suena como antilógico o antilógica. Sí, pero la palabra también obtienes la palabra dictar. Así que entonces es que va en contra de la palabra. Entonces Jesús dijo algo, ellos dicen lo opuesto. Entonces van en contra de la palabra de Dios. Ellos van en la dirección contraria. Y logia significa palabras o discoteca, una colección hipotética, ya sea escrita o oral, o de los dichos de Jesús. Así que cuando te vas antilogia contra la palabra de Dios, es lo que significa. Ahora, Martín, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios nos habla? Él nos habla en su palabra, a través de sus profetas. Así es como Él habla. Entonces, la palabra griega logos, que tradicionalmente significa palabra, principio de pensamiento o discurso, se ha utilizado tanto entre filósofos como entre teólogos, por lo que la contradicción va en contra de la palabra de Dios. Básicamente lo que significa. Hay otra palabra que es interesante en la Biblia, o que es interesante en la general, es controversia. Significa disputa, debate, agitación prolongada de opiniones contrarias. ¿Y estaría de acuerdo en que hay una gran controversia entre Cristo y Satanás? Sí, definitivamente. Son dos opuestos, por lo que tienen opiniones contrarias. Sí, y nosotros estamos obligados a elegir entre una opinión o la otra. Ahora, Martín, me parece que ha habido una contradicción y ha habido una controversia sucediendo dentro de nuestras filas últimamente. Y uno de los artículos que apareció en Spectrum se titula Navegando por el Cambio: el adventismo y el catolicismo en un mundo cambiante. Y básicamente, algunos de los teólogos y algunos de estos fueron presidentes de la Unión en el pasado, etcétera, afirmó que el catolicismo ha cambiado. Así que uno de ellos fue el doctor Brunsma, teólogo adventista distinguido según la revista Spectrum, y se dirigió a una multitud entusiasta en Nostra Vista High School. Y el evento se tituló Adventismo y el catolicismo en un mundo cambiante. Y hubo un par de personas involucradas, tales como el Dr. Gilbert Valentine, un historiador adventista jubilado, Dr. Harry DeCharty, decano asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sierra, y autor prolífico, y luego padre Ibio Coma, sacerdote católico romano y capellán del Centro Médico de Universidad de Loma Linda. Y juntos exploraron la relación en evolución entre adventistas y católicos. Así que básicamente lo que están propagando es que el catolicismo ha cambiado. Y dicen que ya no podemos aferrarnos a nuestros puntos de vista obsoletos sobre estos temas. Ahora, hace varios años, tuve un pequeño altercado con el Dr. Randa Brunsma, y fue a través del internet. Y la gente puede escribir ese nombre y mi nombre, y probablemente lo conseguirán, porque estas no son opiniones nuevas, son opiniones viejas, que periódicamente surgen para cambiar la mentalidad de las personas.
Y yo no normalmente menciono nombres o algo así, pero hay algunas instituciones interesantes, la Sierra, Loma Linda y todas estas. Y no estoy diciendo que como institución en su totalidad la gente tendrá estos puntos de vista, pero la Sierra, por ejemplo, es una que ha sido muy liberal a lo largo de los siglos, también en términos del debate sobre la evolución de la creación. Y por lo tanto, sería muy reticente en lo que respecta a algunos de sus ideas. Y en una gran universidad tal como Loma Linda, probablemente haya mucho debate. Y creo que se puede esperar ambos lados de ese espectro. Pero ¿por qué quiero hablar de ello? ¿O por qué vamos a hablar de ello? ¿Porque creo que es peligroso? Sí. Creo que es tan peligroso que podría convertirse en salvación. Sí, porque te alejará de donde debería estar tu fe. Sí, seguro. Y por lo tanto, creo que es necesario abordarlo, independientemente de los nombres. Olvídate de los nombres no son importantes. Porque si ellos no están ahí, habrá otros apóstatas. Uno desaparecerá, el siguiente ocupará su lugar. Esto es algo que continuará hasta el cierre del tiempo. Pero es un intento de cambiar la mentalidad del pueblo de Dios. Y esto es muy, muy peligroso. Y por lo tanto, creo que es hora de hablar. No estoy diciendo que estas personas estén afiliadas de alguna manera en particular o no. No tengo evidencia para demostrarlo, pero me parece extraño que se involucren en estos modos de pensar mientras afirman ser adventistas del séptimo día. Sí, tengo los mismos sentimientos. Para ser parte de un cierto grupo, tienes que cumplir con los requisitos para ser parte de ese grupo. Sí, y sabes, estamos tratando con la escuela de evangelismo en este momento, que estamos hablando del remanente. Sí, y un remanente son aquellos que guardan los mandamientos y se aferran al testimonio. Es muy importante que no diga consideren el testimonio, dice se aferran al testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús. Entonces, cuando Dios habla a través de un profeta, es el testimonio de Jesús. Eso significa que es la palabra. Y contrarrestar la palabra significa contrarrestar la palabra significa estar contradiciendo. Y aquellos que contradicen a Jesús están en ese versículo llamados pecadores. Así que no somos nosotros lo que decimos esto. No, es la palabra de Dios. Así que escuchemos el discurso que se pronunció en esa ocasión. Y quiero sugerir algunas formas en las que los católicos y adventistas pueden en realidad aprender unos de otros. Los lectores de mi libro notarán que los adventistas, al menos oficialmente, han seguido insistiendo a lo largo de su historia en que el catolicismo romano no ha cambiado fundamentalmente y que no cambiará en el futuro. La Iglesia romana puede, como el pionero adventista Ellen White sugirió, ahora presentar una fachada justa al mundo, pero permanece sin cambios. Y cita, bajo la apariencia variable del camaleón, ella, es decir, la Iglesia Católica Romana, oculta el invariable veneno de la serpiente. Fin de cita. Creo que es hora de distanciarnos de esta caracterización. La Iglesia medieval de los siglos anteriores, incluso la Iglesia del Vaticano I, no es la misma Iglesia que la comunidad del Papa Francisco. Bueno, ahí lo detuvimos en ese punto, porque temo que mi collar y tu collar pueden eruptar, estallar.
Eso no funcionará. Ok, muy bien. ¿Llamarías eso una contradicción? Oh, sí, seguridad. Ahora, el mismo autor ha negado en el pasado el espíritu de profecía al siglo XIX y dice que no es aplicable a nosotros. Y eso también contradice las declaraciones que dice que son aplicables hasta el fin de los tiempos. Así que Martin, cuando miramos esta forma de navegar, el cambio, ¿ha cambiado el catolicismo romano? Y de ser así, ¿podemos ahora abrazarla y trabajar juntos con él? ¿Cómo está sucediendo en algunos de nuestros institutos? Porque esta teología, obviamente, está ganando terreno, oh seguro. Es muy prominente en estos días, sí. Martín, ¿acaso eso no es poner la cabeza en la arena proverbial? ¿O es simplemente rebelión abierta y contradicción? Creo que tal vez sea un poco más de lo otro que la parte de la arena. Bueno, primero recapitulemos la palabra de Dios. En Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 tenemos dos profecías muy distintas. Y nos dicen dónde estamos en la corriente del tiempo y qué sucedió a lo largo de la historia. Y en Daniel capítulo 7 pasas por el reino desde el león, que representa Babilonia, hasta el oso persa, a la bestia leoparda, y luego la terrible bestia con los 10 cuernos, y luego un cuerno muy prominente entre los ojos. Y este es el que será diferente de los otros, y será prescriptivo en el mundo. Ahora, esta profecía en particular es tan increíblemente precisa que, como Gratan Guinness dijo en su libro, que es como una de esas llaves que encaja en la cerradura y se niega rotundamente a adaptarse a cualquier otra. Dice, porque los atributos de este poder de cuerno pequeño, de que todos los reformadores protestantes asociaron con el papado, fueron que surgió de la cuarta bestia de Daniel. Otra palabra es Roma. Sí. También surgió entre los 10 cuernos, según el versículo 8, lo que significa que es un poder europeo. Surge después de que Roma, la Roma pagana, se dividió en 10, según el versículo 24. Así que solo a partir de esos versículos sabemos que es una potencia europea y sabemos cuándo surge después de la división del Imperio Romano, y es la que es diferencia de todas las demás, porque también es una potencia eclesiástica, sí, religiosa. Se vuelve más robusta que las demás, aunque crece desde la pequeñez, se vuelve prescriptiva hacia las demás. Verso 20. Luego 3 reinos, los Erui, los Ostegogs, fueron desarraigados antes de que pudiera tomar el poder. Verso 20. Y luego es un capataz, tiene ojos como un hombre, habla grandes palabras, y es un poder blasfemo, porque habla contra el Altísimo. ¿Podríamos decir que es contradictorio? Sí. Sí, muy bien, exactamente. Y habla grandes cosas, palabras pomposas, según el versículo 8 y el versículo 25. También es un poder perseguidor, porque desgasta a los santos del Altísimo. Ahora, Martin, podemos también cambiar tiempos y leyes. Cambia la ley de Dios y los tiempos que Dios ha puesto, según el verso 25. Hay un periodo de tiempo muy específico en el cual tendrá este poder político. Y este periodo de tiempo, un tiempo y medio tiempo, se da en muchas formas en la Biblia. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempo y medio tiempo.
y siempre se aplican al mismo poder. Porque el paralelismo hebreo dice que hay una mujer, hay un desierto, hay un tiempo, hay una mujer, hay un desierto, hay un tiempo. Y todos esos tiempos se mencionan en ese marco. Y luego se volverá tan poderoso que todo el mundo estará sujeto a él. Y existirá hasta el fin de los tiempos. Así que obviamente ese poder existe ahora porque surge después de la división del Imperio Romano. Y existe hasta ahora. Así que, sí, así que no puede ser algo ya cumplido o algo en el futuro. No, aún sigue ahí. Sí, sigue ahí. Luego le quitaron su dominio y será destruida. Así que obviamente no es un poder, bueno, digamos, poder conductivo cuando se trata la Biblia. Es contradictorio. Todos los reformadores lo identificaron con el papado. Porque es imposible aplicar cada punto, incluyendo la profecía del tiempo. Es imposible, pero esto ha sucedido. Porque las posibilidades de que esto suceda son una por el número de partículas en el universo entero. Los reformadores fueron tan inflexibles al respecto que lo pintaron en piedra en una de sus ciudades de la Reforma y lo pusieron en el ayuntamiento para asegurarse de que nadie olvide quién y qué fue representado ahí. Martín Lutero y todos los reformadores dijeron: sé que el Papa es el anticristo y que su asiento es el del mismo Satanás. El papado es una persecución general por el orden del pontífice romano por el fin de perseguir y destruir almas. Ese era un lenguaje bastante directo, que no es adecuado en un clima ecuménico. Hoy en día, no, para nada. Y esto viene casi como Pablo era un judío de los judíos. Era un católico de un católicos, correcto. Y otro nombre que considero que dijo esto, uno de ellos dijeron, Calvin lo dijo, John Knox lo dijo, no importa quién, no importa de quién estamos hablando, de la línea de la Reforma, todos reconocieron de Daniel. Eso es exactamente, y es por eso que Martín Lutero dijo que Daniel es tan importante que iba a traducirlo primero cuando se trataba de la traducción del Antiguo Testamento. Bueno, incluso Jesús dijo lo importante que era Daniel, sí. Ahora, según estos caballeros, Roma ha cambiado. Bueno, cuando la Reforma presentó este desafío, se convocó un concilio después de mucha agitación, mucho derramamiento de sangre, persecución, guerras, y ese fue el concilio de Trento. Ahora, en el concilio de Trento se tomaron decisiones sobre cuál sería el estatus, y los protestantes estuvieron presentes en ese concilio por orden del rey. Ahora, ¿acaso el concilio de Trento aceptó algunos de los paradigmas de Lutero? Paradigmas de Lutero, no. Ahora, Martín, si Roma ha cambiado, entonces deben haber repudiado todos los principios adoptados en el concilio de Trento. Sí, porque negaron cada una de las doctrinas de la Reforma protestante. Así que cuando el obispo Schneider se enfrentó a las herejías de Martín Lutero, como los llaman los católicos romanos, es interesante escuchar su respuesta. Y esto fue recientemente, sí. También es interesante notar que los arquitectos del concilio de Trento y de cada concilio posterior, ya sea el Vaticano I o el Vaticano II, fueron los jesuitas. Y si los jesuitas abiertamente afirman que es una mentira para promover
los ideales de la Iglesia Católica Romana es perfectamente aceptable, al igual que el asesinato o cualquier otra cosa. Dicen los jesuitas que es aceptable. No solo eso, Martín, no solo mentir, no solo se les permite hacer eso, sino que también se les permite ser clandestinos. Van a la clandestinidad, subterráneo. Y esto también es interesante porque el obispo Schneider está abordando una pregunta donde el papado dijo que Martín Lutero estaba realmente bien. Cuando el Papa Francisco dijo eso, en una discusión en un avión con un reportero, periodista, y dijo, ¿sabes? Esas discusiones fueron informales. No son doctrina católica. Lo único que es doctrina católica es cuando el Papa habla desde el asiento del obispo. Y el Papa presente, siendo jesuita, obviamente se alinea con la ideología jesuita, lo que significa que mentir es perfectamente aceptable. Así que escuchemos lo que el obispo Schneider tiene que decir. Tu Excelencia, gracias por estar aquí hoy. Mi pregunta es, ya que la discusión es sobre herejía, un hereje que me viene a la mente es Martín Lutero, que en 500 años de la Reforma el Papa lo conmemoró. En un avión, entrevista, el Papa recientemente dijo que Martín Lutero no se equivocó en el tema de la justificación. ¿Cuál es su respuesta a la herejía luterana? Y sobre el tema de la justificación y los próximos eventos ecuménicos, y cómo los católicos tradicionales responden a los informes que están saliendo. Ya lo han hecho. Tuvo una respuesta infalible a los errores de Martín Lutero. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento sobre los errores de Lutero, repito, son infalibles. Ex catedral. Y las órdenes del Papa en el plano no lo son ex catedral. Así que Martín, según el obispo Schneider, el Concilio de Trento es definitivo porque es ex catedral. El Papa hablaba infaliblemente, sí. Muy bien, así que echemos un vistazo a algunos de estos temas porque se vuelve importante para nuestra discusión. Los jesuitas y el ultramonismo. El ultramontanismo es todo el poder en un hombre. Solía ser un título burlón para el papado. Ultramontaña, al otro lado de la montaña. Pero se volvió un positivo. Tomaron un negativo y lo hicieron positivo. Y lo convirtieron todo el poder en un solo hombre. Así que en el siglo XVII, el ultramontanismo se asoció estrechamente con los jesuitas, que defendían la superioridad de los papas sobre concilios y los reyes, incluso en cuestiones temporales. Por lo que dentro de la Iglesia Católica Romana, el ultramonismo logró la victoria sobre el conciliarismo. En otras palabras, no puedes ser conciliario, no puedes hacer compromisos. La palabra del Papa es absoluta, incluso si contradice a Dios. Su palabra procede. Así que en el primer concilio vaticano, con un pronunciamiento de la infalibilidad papal, la capacidad del Papa para definir dogmas libremente del error, ex cátedra, libre del error, y ese ex cátedra sentado en la silla del obispo, proclamado, correcto. Eso es lo que el obispo Schneider acaba de referirse. Y de la supremacía papal y plena, inmediata y universal jurisdicción ordinaria del Papa. Otros cristianos que no están en plena comunión con Roma declaran esto como el triunfo de lo que llaman la herejía del ultramontanismo. De declararte a ti mismo infalible es hacerte igual con Dios. Es una herejía, pero lo sostiene la Iglesia Católica Romana. Y si algo se ha
dicho que es ex cátedra debido a este dogma, no se puede cambiar. Entonces, ¿cómo puede Roma, según su propia definición, cambiar? No puede. Se contradice. Contradice a Dios y se contradice. Es tan sencillo como eso. Si yo te digo algo, entonces tú no puedes decirme lo que te estoy diciendo. No vale nada porque yo lo estoy diciendo, ¿correcto? Así que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, y dice, vi una de sus cabezas, porque esta bestia conglomerada en Apocalipsis 13 es un jeroglífico completo del papado católico romano. Es idéntico al cuerno pequeño, solo que obtenemos un poco más de detalle, por lo que recibe una herida mortal, como una bestia que es una entidad política, por lo que en algún momento pierde su poder político, no su poder eclesiástico. Pero esa herida sería curada y el mundo entero recibiría su mentalidad. Maravillaba tras la bestia. Eso es según las Escrituras. Y los reformadores, todos estaban de un acuerdo que esto era una referencia a Roma. Lo interesante es que ellos estaban convencidos de que era así antes de que esta entidad recibió una herida mortal en 1798 y su poder político fue quitado, cumpliendo el marco de tiempo de la profecía de la Biblia. Y sabían que esto era el papado, incluso con esos eventos aún en el futuro. Es sorprendente, seguro. Y Wesley en realidad dijo, justo antes de ese periodo de tiempo, debemos estar muy cerca ahora porque este periodo de tiempo está llegando a su fin. Fueron increíbles, y eran concisos, acertaron. Por lo que los jesuitas fueron llamados a contrarrestar la reforma por cualquier medio, incluso si eso significa asesinato, empersonación, suplantación, cualquier medio. Se convirtieron en los maestros de escuela de Europa, y se convirtieron en los educadores de los presidentes y la élite del mundo. Y fueron ordenados en 1540 por el Papa Pablo III. Así que ellos aquí recibieron sus órdenes de marcha. Y esto es lo que algunos de estos sentimientos eran. Estas son fuentes católicas. El protestantismo no es una religión, nunca fue una religión. Lo máximo que se puede decir al respecto es que era una forma de violación y robo disfrazada de religión. Si vas a la iglesia principal de los jesuitas en Roma, tienen esta estatua de la Madre Iglesia destruyendo a Calvin y Lutero, y este travieso pequeño gnomo de un ángel destrozando los escritos de Martín Lutero, es decir, la Biblia. Así que ellos juraron, prometieron destruir la Biblia. Así que en el Concilio de Trento, ¿qué doctrinas se reafirmaron? Es cátedra, infalible, transubstanciación. En otras palabras, que el pan literalmente se convirtió en el cuerpo de Cristo, y que la misa fue un sacrificio perpetuo, una repetición del sacrificio exacto que Cristo trajo. Cuando la Biblia dice claramente, por un sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre. ¿Acaso eso ha sido repudiado alguna vez? ¿Acaso eso ha sido retirado alguna vez? No. Número 2, justificación por fe y obras. Ellos te dirán que ahora han alcanzado una concordia, pero cambiaron la terminología de solo por fe a gracia, solo por gracia. Ya hemos lidiado con eso en muchos casos. Así que lo que firmaron, la declaración conjunta de justificación, los protestantes y los católicos, fue en realidad doctrina católica. Sí. Muy inteligentemente redactada. Número 3. La misa medieval fue confirmada, pero Jesús instituyó la última cena
en su lugar, como un símbolo de un sacrificio completo. Porque mediante un sacrificio, Él siempre ha hecho perfecto. Cuarto, los 7 sacramentos fueron confirmados. Ahora, en el pensamiento católico, Martín, un sacramento es salvación, sí. Entonces el bautismo, por ejemplo, es un sacramento. Así que si no fuiste bautizado, no entraste al reino de la salvación. Así que la Iglesia Católica Romana inventó algo llamado el limbo, donde los bebés que desafortunadamente no fueron bautizados porque no podían ir al purgatorio para quemar sus pecados por la culpa de sus pecados, así que fueron al limbo. Pero afortunadamente el Papa Benedicto, el predecesor del Papa Francisco, se deshizo del limbo. No sé qué pasó con todos los bebés, pero se decía que esta filosofía no era realmente ex cátedra, por lo que podían deshacerse de ella. Pero el purgatorio nunca pueden deshacerse de él, porque es una ex cátedra, ¿correcto? Así que se mantuvo el celibato, aunque Pablo claramente dijo que el anticristo prohibiría casarse. Y el único instituto religioso que hace eso a su iglesia es la Iglesia Católica Romana. Entonces se mantuvo la doctrina del purgatorio. Ahora la doctrina del purgatorio dice, literalmente, Martín, que tú pagas por tus propios pecados, incluso aquellos que son perdonados, por lo que Cristo nunca cargó la pena. Eso es la doctrina jesuita. Nosotros llamamos eso esotórica dentro de una doctrina sostenida por los jesuitas. Pero hacia afuera la minimizan, por lo que el mundo exterior no acepta que en realidad no están de acuerdo con la expiación. Por eso tienen una doctrina diferente. El purgatorio es la garantía de que no creen en la expiación, porque tú tienes que pagar por tu propio pecado. Las indulgencias fueron reafirmadas, por lo que puedes comprar tu salida del purgatorio, y solo el Papa puede liberarte. Ni siquiera Dios puede. Tiene que suscribirse la sentencia del sacerdote. Esta es una doctrina tan diabólica y tan anti-escritura, y es ex cátedra. Es infalible. Nunca puede ser cambiada. Por definición, no pueden cambiar. Y el poder papal se incrementó al darle al Papa la autoridad para hacer cumplir los decretos del concilio y exigir a los funcionarios de la Iglesia que le prometieran obediencia. Y luego al final del primer concilio Vaticano fue declarado infalible, poniendo un sello en lo que Dios estaba diciendo. Esto realmente está en tu cara. Es blasfemia, sí, es blasfemia. Correcto. ¿Qué es lo que tiene que decir el catecismo jesuita? Esto es sorprendente. Cristiano. ¿Qué tal si las Sagradas Escrituras ordenan una cosa y el Papa otro contradictorio? ¿Acaso no es una contradicción? Sí, directamente. Bueno, la respuesta es, las Sagradas Escrituras no deben ser dejadas de lado, Martín. Tiradas de lado, según ellos. Ellos lo llaman una aspa venenosa. Y entonces, ¿qué es el Papa? Es el vicario de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo hay un tribunal que pertenece a Dios y al Papa. Entonces Él se hace Dios. ¿Acaso no es blasfemia? Exactamente. No hay mejor descripción. Y este es el catecismo jesuita. Ahora, es siempre sostenido que los jesuitas, no daré esa definición ahora, Martín, porque probablemente me metería en problemas, ¿correcto? Ellos son, ¿acaso no es una cita? Sí, es una cita de sí. Entonces puedes. Son esos campeones del papado, Martín. Son esos campeones del papado que han utilizado todos los medios diabólicos para obtener su fin. Ellos realmente fueron una vergüenza para la humanidad y una afrenta a Dios hasta el día de hoy, en mi opinión, y en la opinión de miles de historiadores con seguridad.
y el espíritu de profecía estará de acuerdo, ¿correcto? Si vamos un poco más allá y miramos el catecismo de Maguire, lo dice de esta manera. Los obispos y sacerdotes de la iglesia son llamados otros Cristos. Solo ellos tienen el poder de representar o tomar el lugar de Cristo al predicar su evangelio y al ofrecer su sacrificio para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Esa es una blasfemia en sí mismo. A través de su ordenación, se supone que un sacerdote recibe poderes sobrenaturales, especiales, particularmente para cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el santo sacrificio de la misa, y perdonar los pecados en el sacramento de la penitencia. Así que, este es su catecismo. Este es el nuevo catecismo de Baltimore. Y la Biblia llama a estas declaraciones blasfemia. Sí, porque querían apedrar a Jesús por blasfemia, por decir que Él puede perdonar pecado. Eso es, contradiciendo sus pensamientos, sí. Ahora, ya que está satisfecho con contradecir todo lo que la Reforma Protestante había descubierto, no están satisfechos. Agregaron un poco más de mostaza a su brebaje. Y en 1854 declararon a María Inmaculada. Ahora, eso es asombroso, Martín, porque declararon a María Inmaculada para que de ella naciera el Redentor. Eso significa, Martín, que ella estaba sin pecado, en el estado original sin pecado. Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, Martín, si Dios podría declarar a María Inmaculada sin sacrificio, ¿acaso no podría ser para ti y para mí? Hacer que el sacrificio de Cristo sea obsoleto. Es una broma, nula, sin valor. No hay propósito. 1951. El Papa Pío definió y aplicó la doctrina del cuerpo Asunción de María. Hay al menos 3 tumbas en el mundo donde María está colocada. Una en la iglesia ortodoxa, otra en la católica. Es una confusión total. Babilonia. Una en el lugar del Medio Oriente por allá. Sí, ella ha ascendido. Así que si ella no tenía pecado, entonces no se convirtió en un sujeto de muerte, por lo que ascendió al cielo. ¿Acaso hay algo así en la Biblia? No es bíblico. El católico en 1856 dijo, el pecador cuando se va directamente al cielo va a Cristo, pero que solo utiliza la mediación de la Virgen con su hijo, y ella solo tiene que mostrarle a ese hijo los pechos que le dieron de mamar, y su ira se apaciguará inmediatamente. ¿Alguna vez has oído algo tan asqueroso como eso? ¿Qué hace eso al carácter de Cristo? Es contradictorio. ¿Han retirado alguna de estas declaraciones? No, nunca. Así que vayamos al 2003. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de adoración bíblicamente aprobado por la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica protesta que transfirió el culto cristiano del sábado bíblico sábado al domingo, y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y negación de autoridad católica. Si los protestantes quieren basar solo en la Biblia, deben adorar el domingo, debería adorar el sábado. Así que Roma está lanzando el guante y dijo, escuchen, muchachos, cambiamos la ley de Dios. Y si tú dices que fue cambiada en la Biblia, estás negando nuestra autoridad. Nosotros la cambiamos porque estamos por encima de la Biblia. Así que son arrogancia del nivel más alto. Ahora, 2 doctrinas que provienen de las plumas jesuitas: el preterismo y el futurismo. ¿Por qué las inventaron, Martín? Para desviar la atención del verdadero anticristo, el verdadero enemigo. Correcto, así que la Biblia identifica al anticristo. ¿Quién? La Biblia.
Entonces, si contradices la Biblia, estás contradiciendo a Jesucristo. Si contradices a estos profetas, estás contradiciendo el testimonio de Jesús. En otras palabras, estás contradiciendo la palabra de Jesús. Así que la primera fue el preterismo. A Casa se le ocurrió esta idea por la interpretación preterista. Todas las profecías relacionadas con el anticristo fueron rechazadas en un esfuerzo por encontrar su cumplimiento antes del colapso del Imperio Romano. Daniel dijo claramente que sale del cuarto reino y sube entre los cuernos, y después de que ya se hayan caído. Eso es Roma, ¿correcto? Así que veamos de dónde viene esto, Martín. Alcázar, un jesuita español, sigue una pista de Victorinos. Parece haber sido el primero en 1640 que sugirió que las profecías apocalipsis no se extendieron más allá del derrocamiento del paganismo por Constantino. Por lo que ha sido habitual decir que el jesuita español Alcázar, en su publicación, fue el fundador de la escuela preterista. Tuve una discusión con un ministro protestante que todavía creía eso e insistió en que era el rey griego Antíoco el que califica como el anticristo. Aunque la Biblia dice que salió de la cuarta bestia y por lo tanto debe ser romana, existió desde su división hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, debe estar aquí ahora. Y no podía discutir, refutar eso. Pero aún así insistió en contradecir la palabra de Dios y convirtiendo en un rey griego. Esta es una contradicción al 100%. Así que obviamente puedo asumir que Alcázar estaba pecando contra la palabra de Dios. Eso es. Y cualquiera que contradiga la palabra de Dios es un pecador. Eso es. Así que una investigación sobre el sentido oculto del Apocalipsis. Aquí son solo algunas fuentes históricas. Ahora, ¿qué pasa con el futurismo? Rea tomó esas mismas profecías y las envió al futuro, declarando que el anticristo haría su aparición después de la venida de Cristo. Por lo que Rivera publicó un comentario en 1585 que contiene estas ideas. Por supuesto, Martín, estas ideas han sido modificadas. Últimamente se introdujo el rapto, pero en cualquier caso, el que arrojó al anticristo en el pasado, para que nadie se vea afectado por él después de la reforma, el otro lo arrojó al futuro, cuando el mundo cristiano ya se había llevado por Cristo, por lo que el anticristo solo vino y estuvo aquí por la infidelidad. Sí, correcto. Así que las enseñanzas de los reformadores fueron anuladas sin valor por estos dos. Por estas dos personas que tenían un poco de astucia cuando estudiaron estas cosas. Deben darse cuenta de que él no puede ser, ¿sabes? Preterismo, porque viene de Roma y no de Grecia. Pero ¿por qué es que el mundo cristiano abrazó el futurismo? Bueno, creo que tengo una respuesta a eso. Porque les hace ver que Dios les ama más, si podemos así decirlo. Porque creen que porque Dios quería que pasaran por todo lo malo, si se los pueden llevar. Ah, sí, entonces pueden ser arrebatados de antemano. De acuerdo, entonces los protestantes de hoy están divididos entre modernistas y fundamentalistas. Los modernistas dan poco o ningún lugar al estudio de la profecía y los fundamentalistas son en su mayoría futuristas. Pero algunos protestantes conservadores todavía son preteristas. Por lo que Rivera fue nuevamente un doctor jesuita de teología nacido en España, comenzó a escribir un extenso comentario en 1585. Martín, esto fue deliberadamente para contrarrestar la teología sobre el anticristo de los protestantes. Ok, y si regresas a lo que acabas de mencionar, ¿cuál fue el propósito de los jesuitas? De contrarrestar y destruir el protestantismo. Así que esto se publicó en 1519,
Así que eso fue justo después de la Reforma que comenzó en 1517. Aquí hay una cita del libro Romanismo y la Reforma, escrito a finales del siglo XVIII por un teólogo de la Iglesia de Inglaterra. Grattan Guinness se llamaba, y él escribió en aquel entonces, dice, para resistir el uso que los reformadores le dieron a la profecía. La escritura no es un asunto ligero o sin importancia, así que me gustaría sugerir a nuestros antagonistas y contradictores modernos que no es un asunto fácil o sin importancia contradecir lo que los reformadores han dicho. ¿Cierto? ¿Cierto? Dice, el sistema de interpretación profético conocido como futurismo se resiste a este uso. Condena la interpretación de los reformadores. Condena las opiniones de todos estos hombres y de todos los mártires y de todos los confesores y fieles testigos de Cristo durante largos siglos. Condena a los alanos y a los valdenses, a los husitas, a los luteranos, a los calvinistas. Los condena a todos. Y sobre un punto en el que todos están de acuerdo, una interpretación de las Escrituras que incorporaron en sus confesiones solemnes y las sellaron con su sangre. ¿Acaso eso aplica hoy? ¿O esta historia antigua? No puede ser. Y si usted está diciendo de que esto no es así, estás contradiciendo esto 100%. En realidad estás contradiciendo toda la Reforma. Y estás diciendo que la Reforma no fue de Dios. Exactamente. Entonces ha de haber sido del diablo, porque solo hay dos que son contradictorios cuando se trata de este punto. Y eso es algo muy aterrador que hacer, porque cuando empiezas a llamar lo que es de Dios y decir que es del diablo, eso es incursionar en el pecado contra el Espíritu Santo. Esa es una posición muy peligrosa. Por eso es importante que discutamos esto. Cualquiera que siga estos pasos se hace culpable de la misma ofensa. El libro de Apocalipsis tiene una advertencia muy dura y una bendición muy grande para aquellos que la leen. Pero si la contradices, sale fuego de ellos y te destruye. Ahora, otro que embelleció estas doctrinas fue un hombre llamado Bellamy, por supuesto otro jesuita, cardenal por supuesto. Este es su trabajo. Uno de los apologistas jesuitas más conocidos publicó una obra entre 1581 y 1593 titulada lo que sea, sobre los puntos en disputa de la creencia cristiana contra los herejes de esta época, en la que también negó el curso principal del día en la profecía y empujó el reinado del anticristo hacia el periodo futuro de 3 años y medio. 3 años y medio literales. Ahora, Martín, eso está destruyendo la interpretación profética y las pautas que se dan en las Escrituras. Esto contradice la palabra de Dios. Esto es algo muy peligroso. Así que déjame leerte otra cita, no de parte mía, porque uno de los caballeros involucrados en este ataque moderno a la posición reformada me ofendió mucho que incluso mencionara sociedades secretas en las circunstancias de hoy. Aquí hay una cita que no es mía, sino del libro El Gran Diseño Expuesto, y dice: la verdad es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para que sea su más herramienta eficaz y magnífica, logrando sus propósitos entre los protestantes. Y Martín, si tuviera que mirar a los masones que estaban involucrados en el protestantismo, entonces, ya sea que estuviera hablando de Robert Schwartz de este mundo, o de muchos de los mega predicadores del mundo, todos estaban asociados con la masonería. Norman Vinson era un masón de grado 33, fue el mentor de Billy Graham
etcétera, etcétera. La lista es interminable. Por lo que esto no se puede disputar ni incluir en los reinos de las conspiraciones. Así que Martín, vayamos al espíritu de profecía y mirad lo que eso tenía que decir. Ahora citó una de las declaraciones sobre el camaleón en el video que mostró, pero lo guardaremos para más adelante. Echemos un vistazo a algunas otras. El papado es exactamente lo que la profecía declaró que ella debería ser, la apostasía de los últimos días. ¿Acaso hemos visto eso en sus doctrinas? ¿O sí? ¿Alguna de ellas han sido retiradas o repudiadas? No. Es parte de su política asumir el carácter que mejor cumpla su propósito. Pero debajo la variable apariencia del camaleón, ella oculta el invariable veneno de la serpiente. Esto es lo que el apóstata citó. No estamos obligados a mantener la fe y promesas a los herejes, ella declara. Incluso puede mentir. Los comentarios del Papa en el avión fueron ex cátedra, así que él puede decir lo que él quiere, ¿correcto? Dice, ¿acaso este poder cuyo registro durante 1000 años está escrito en la sangre de los santos será ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Muy claro, ¿correcto? La iglesia que se aferra a la palabra de Dios es irreconciliblemente separada. Los protestantes de Roma alguna vez estuvieron separados de esta gran iglesia de la apostasía, pero se han acercado más a ella y todavía están en el camino de la reconciliación con la iglesia de Roma. Esto proviene de Review and Herald y fue escrito en 1886. Randa Brinsma dijo, esta es literatura del siglo XVIII y debemos ignorarla. Fue lo que dijo el adventista apóstata. Roma nunca cambia. ¿Sabes, Martín? Si se diera cuenta de que no pueden cambiar porque son infalibles. No pueden cambiar sin alterar toda su teología. Sus principios, dice, no han cambiado en lo más mínimo. Ella no ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Ellos han hecho todo el avance. Pero, ¿qué argumenta esto para el protestantismo de hoy? Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que los hombres se acercan a la infidelidad. Es una iglesia infiel que reduce la distancia entre ella y el papado. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar con tanto favor y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Necesitamos esto en nuestras propias filas? No, definitivamente no. Esto también es una profecía. Sí, es una profecía. ¿Y se ha hecho realidad? Sí, por supuesto se ha hecho realidad. Si tú eres parte de esto, de este cumplimiento de la profecía, tú tienes que decidir dónde estás. Correcto. Sin embargo, la unión no se verá afectada por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Ella afirma que es infalible. Es el protestantismo el que cambiará. La adopción de ideas liberales, por su parte, la llevará a donde pueda estrechar las manos del catolicismo. Y Martín, si esto sucede dentro de nuestra iglesia, entonces es hora de levantar nuestras voces y para advertir al pueblo, si quieres evitar el fuego, sí, que sale de la boca, entonces aléjate de este tipo de teología. Porque el pueblo de Dios está llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. En el mismo tiempo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado un mensaje. Les llamó a exponer la maldad del hombre de pecado, no a volverse conciliarios y a entablar relaciones ecuménicas con ellos. No tenemos que leerlo. Solo basta con decir que la gente se le debe mostrar lo que podemos esperar del poder papal. Así que cuando la gente pregunta, ¿por qué tú siempre estás hablando de eso? Exactamente, es una cuestión de vida o muerte, exactamente. Y luego escuchas declaraciones contradictorias hechas por personas que deberían saber mejor. Si quieres hacer declaraciones de esas, entonces ve y únete a sus filas. Sí, ve y únete a ellos, conviértete en un cardenal, como lo hizo el cardenal Newman. O ve y únete a otra denominación, pero esta se supone que debe exponer la maldad del hombre de pecado.
Y lo que es de más, el libro evangelista dice que este dibujo fue dibujado por Juan, este es Apocalipsis, para mostrar cuán completamente se entregarán los poderes de la tierra. Debería mostrar a aquellos que han recibido la verdad cuán peligroso es unirse con sociedades secretas o unirse a cualquier de la misma manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Podríamos ir ahora y mostrar foto tras foto tras foto de protestantes masones contradiciendo la palabra de Dios. Pero no tenemos que hacerlo porque está repleto. La gente puede ir a mirarlo en la historia por sí mismos. Así que según la declaración de sociedades secretas involucradas en este conflicto, en Apocalipsis, seguro. Otra cita del gran conflicto dice, el papado que los protestantes ahora están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma, cuando los hombres de Dios se levantaron a riesgo de sus vidas para exponer su iniquidad. Ella posee el mismo orgullo y la misma presunción arrogante que se enseñoró de reyes y príncipes y reclamó los prerrogativos de Dios. Su espíritu no es menos cruel y despótica ahora que cuando aplastó la libertad humana y mató a los santos del Altísimo. ¿Están negando esta declaración? Sí. Sí, porque dicen que es vieja, declaración vieja, dicen que ya no cuenta. ¿En serio? Me pregunto qué harían los jesuitas que fermentaron todas esas revoluciones e eliminaron cualquier contradicción con ellos. Dirían a estas cuestiones. Dice, ¿cómo la Iglesia Roma puede librarse de la idolatría? No podemos ver. Y esta es la religión que los protestantes están empezando a considerar con tanto favor y que eventualmente se unirá con el protestantismo. La unión, sin embargo, no se verá afectada por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Hemos leído esto antes. Solo quiero enfatizar que este es el testimonio de Jesús. Pero puedes ver esto todo el tiempo, es una repetición de la historia, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. Sucedió de nuevo y nuevamente dicen, oh, pero han cambiado, pero si miras todo, no retractaron nada de lo que dijeron. Roma, los protestantes han cambiado, de nuevo, correcto. Esta es otra declaración de 4 publicaciones de manuscritos, porque el Señor me habló así, con un mano fuerte, y me instruyó que no debía caminar en el camino de este pueblo diciendo, no una confederación a todos ellos, a quienes este pueblo diga una confederación. Ni teméis su temor, ni tengáis miedo. Santificad al mismo Señor de los ejércitos y deja que Él sea tu miedo y deja que Él sea tu temor. Esa es una cita de Cías, ¿correcto? A la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos. El mundo no debe ser nuestro criterio. Dejemos que el Señor obre, deje que la voz del Señor se escuche. Aquí hay una confederación que Isaías predice en aquellos que se oponen al testimonio de Dios y su ley. ¿Quieres estar en esa categoría, Martín? No, por favor, no. No debe hacer alianza con los incrédulos. Los empleados en nuestro departamento de la obra mediante la cual la palabra puede ser transformada no debe entrar en alianza con aquellos que no conocen la verdad. El mundo no conoce al Padre ni al Hijo y no tienen discernimiento espiritual en cuanto al carácter de nuestra obra y a lo que debemos hacer o no hacer. Debemos obedecer las órdenes que vienen de arriba. No debemos escuchar el consejo ni seguir el plan sugerido por los incrédulos. Si contradices la palabra de Dios y el espíritu de profecía, eres un incrédulo, eso es. Sugerencias hechas por aquellos que no saben la obra de Dios y que está haciendo para este tiempo será tal que va a ser débil el poder de los instrumentos de Dios. Al aceptar tales sugerencias, el concilio de Cristo está establecido nulo. Estaba pensando, acabas de decir que aquellos que contradicen son incrédulos. Eso es duro, pero es cierto, por supuesto. Porque si tú no crees lo que dice la palabra, eres un incrédulo. Sí, así de fácil, eres un incrédulo, y eso es. Ahora, ellos dirán,
El Papa moderno ha cambiado. ¿Sabes? Siempre tienen una excusa. Dice, necesitamos hombres que no se dejen arrastrar con confederaciones secretas y clandestinas. Debemos tener mucho cuidado, Martín. No debemos prestar atención a hombres desagradables, ni los halagos astutos. Ningún arte podría inducir, desviar un pelo del principio. Si la palabra lo dice, ahí es donde tomas tu posición. Por lo que esos halagos, todo eso siempre puede ser bajo el manto de que debemos amarnos, correcto. No decimos no amamos. No decimos que no se debe evangelizar a la gente que piensa así y no repartir el gran conflicto. Por supuesto, tenemos que hacer eso, porque esa gente también tiene que ser advertida de que salgan de ese sistema, correcto. La palabra de Dios da advertencia del peligro inminente, que esto no se haga caso y el mundo protestante aprenderá cuál es realmente el propósito de Roma. Solo cuando sea demasiado tarde para escapar la trampa. Ella está creciendo silenciosamente en el poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en los salones legislativos. ¿Acaso eso no está sucediendo, Martín? Sí. ¿Qué es la pausa de desayuno de oración? Aparte de las doctrinas que se profesan en las iglesias, salas legislativas, iglesias y en los corazones de hombres. Ella está apilando sus elevadas y masivas estructuras en los rincones secretos en cuyos se encuentra sus ex persecuciones, donde se repetirán sigilosamente sin sospechar que ella está fortaleciendo sus fuerzas para promover sus propios fines, y cuando llegue el momento de atacar, todo lo que desea es terreno ventajoso, y esto ya se le está dando. Nosotros pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Quien crea y obedezca la palabra de Dios, por lo tanto, incurrirá reproche y persecución. ¿Es negar todas esas palabras? Sí. Bueno, verás, puedes ver esto, porque ¿cómo va a reaccionar la gente cuando todos digan que Roma ha cambiado y tú quedas ahí y dices, no lo ha hecho? Tú pareces como un pulgar sobresaliendo. Ok, así que veamos si es así. ¿Acaso no es algo que debemos hacer? Sí. Aquí está el National Catholic Reporter y nos dice que el Papa Francisco y Peter Farber son espíritus jesuitas afines. En otras palabras, tienen la misma mentalidad. ¿Quién era Peter Febre? Fue el cofundador de la orden jesuita, junto con Ignacio de Loyola. Las declaraciones recientes del Papa Francisco en solidaridad con los pobres, sobre la necesidad de comunidad y de reenfocar las energías de la Iglesia, lejos de un enfoque limitado en temas sexuales. Solo alejámonos de nuestra depravación sexual, no hablemos de eso. Puede sonar importante para algunos. Este es un tono muy diferente a la imagen del papado en tiempos recientes. En París, Fava también se encontró con Ignacio de Loyola. Instruyó a Ignacio en la filosofía Aristóteles. Recuerda que la bestia tiene un cuerpo griego. Mientras que Ignacio formó la espiritualidad de Fava, bajo la guía de Ignacio, Fava dominó los ejercicios espirituales. En 1534 fue ordenado sacerdote y ese mismo año, el 15 de agosto, él y otros 6 hombres, entre ellos Ignacio y Francisco Salvador, tomaron votos como los primeros miembros de lo que se convirtió en la orden de los jesuitas. Me están diciendo aquí ellos que el Papa Francisco tiene la misma mentalidad, sí. Y estas personas recibieron instrucciones de destruir el protestantismo, incluso matando y torturando en las inquisiciones. Sí, así que obviamente deben de tener el mismo espíritu, sí. ¿Ves? Son muy arrogantes, sí. Preguntemos a los jesuitas de hoy cómo debemos evaluar el papado.
Este es el profesor de teología moral. Ese es Richard M. Gula. Dice que la ley natural es fundamental para la teología moral católica romana. Es el tipo de razonamiento que la fe informa. Tal vez el rasgo más característico de la moral católica tradicional es que la Iglesia puede enseñar sobre moralidad, que es aplicable siempre en todas partes y para todos, porque se basa en la ley natural como la base de enseñanza, es decir, la filosofía griega. La ventaja de utilizar la ley natural es que la Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana. ¿Qué dice la Biblia sobre la bondad humana? No hay nadie, que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Por lo tanto, necesita una moral externa que se le imponga y no una teología papal basada en el hombre o moralidad. Bueno, es lo que la teología hace que los hombres sean dioses, sí. Así que, además de este respeto por la bondad humana, también confía en la capacidad humana para saber y elegir lo que es correcto, por lo que lo convierte en Dios. Esa es una de las primeras mentiras de Satanás. Eso es, conocerás el bien y el mal por ti mismo. ¿No necesitas a Dios para eso? Por eso, también apelando a la ley natural, la Iglesia puede dirigir sus discusiones y reclamar la corrección o incorrección de una acción particular a todas las personas de buena voluntad, no solo aquellos que comparten sus convicciones religiosas, por lo que la Iglesia se convierte en la brújula moral y decide lo que está bien y lo que está mal, y no Dios. Continúa diciendo que una de las grandes desventajas de tal enfoque es que puede llevar fácilmente a entregar a la moralidad cristiana, a la moralidad filósofa, donde en las creencias religiosas realmente no hacen una diferencia para las afirmaciones morales. El magisterio. Ahora esa es la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. El Papa y sus obispos ha apelado a la ley natural como base para sus enseñanzas relacionadas con una sociedad justa, comportamiento sexual, práctica médica, vida humana, la libertad religiosa y la relación entre la moralidad y el derecho civil. Ese es cada aspecto de tu vida. ¿Quién lo decide por ti? El magisterio. En cualquier caso, el desarrollo de la tradición del derecho natural entre los pensadores cristianos se debe no tanto a las escrituras como la influencia de la filosofía griega y la ley romana. Salieron de la boca del caballo, de su propia boca. Estos son los jesuitas pensando, han cambiado. Esto es 1889, contradiciendo a Dios. Estos son pecadores que contradicen a Dios. Continúa. Uno siempre está obligado a seguir el juicio de una persona debidamente informada, de una conciencia informada. Ahora, ¿quién informa tu conciencia adecuadamente, Martín? Bueno, la verdadera sería la Biblia y el espíritu de profecía y el Espíritu Santo. Sí. Este informante probablemente viene del magisterio. Sí. Leamos. La información se lleva a cabo en comunidad, apelando a varias fuentes de sabiduría moral. Me pregunto quién es esta sabiduría moral. En la Iglesia, el magisterial es una fuente de autoridad moral. Por lo que parece que toleran todas estas perversidades que han llenado los titulares de las situaciones católicas romanas a lo largo de estas últimas décadas, ¿correcto? Un estado triste. Dice, su enseñanza es muy importante. No es un factor exclusivo en la formación de la conciencia y del juicio moral. Apelar a la autoridad es parte de una responsabilidad. Al apelar a una autoridad, creemos que será más correcto sobre esta cuestión que lo haremos nosotros o que cualquier otra persona a quien podamos apelar. Así que, ¿más correcto que el mismo Dios en la palabra de Dios, Martín? ¿Acaso no es contradecir la palabra de Dios? Con seguridad. El texto clave para entender la respuesta leal a la enseñanza magisterial está en esta encíclica, Lumen Gentium.
Cosas increíbles. ¿Y qué dicen? En asuntos de fe y morales, el obispo habla en el nombre de Cristo y los fieles aceptan su enseñanza y se adhieren a ella con ascenso religioso. Así que el Papa y sus obispos hablan y tú obedeces. Sí, como si fueran Dios. Sí, como si fueran Dios. Esta sumisión religiosa de voluntad y la mentalidad debe mostrarse de manera especial ante la autoridad auténtica docente del pontífice romano, incluso cuando él no está hablando ex cátedra, por lo que en realidad se está contradiciendo. Tremendo, Martín. Roma ha cambiado según ellos. No en lo absoluto. Este tipo realmente ha enfatizado que no ha cambiado. Nunca ha cambiado. Es tan arrogante y despótica como siempre lo fue. Dice, en mi tratamiento de la formación de la conciencia, señalé que el carácter se forma en la comunidad. Eso es ley natural. Martín, así que si una comunidad decide que tiene ciertas bandejas y toda la comunidad lo acepta, entonces está bien. Es como canibalismo. Entonces toda la comunidad lo acepta. Está bien. Entonces lo vuelve moral. Sí, cualquier Peter Fu o cualquier categoría que quieras invocar. Está bien. Incluso si contradice la palabra de Dios. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué cometerlo? ¿Por qué cometer nuestra libertad a un objeto particular de lealtad y luego internalizando las imágenes, rituales, tradiciones que la comunidad ha creado para llevar el significado adjunto a ese objeto de lealtad? Esto es tan repugnante que quiero vomitar. ¿Cuál es este objeto de lealtad al que te apegas? Es el Papa, obviamente. Tienes razón, como él mencionó en la parte anterior, el pontífice romano, por lo que llamémoslo el Santo Padre. ¡Qué blasfemia! ¿Acaso ha cambiado Roma? No, en lo absoluto. Ha empeorado. En realidad sí, porque el protestantismo ha tomado la mano. Y leen esto y lo barren bajo la alfombra. Así que preguntemos claramente, ¿qué significa el ascenso religioso o la sumisión de la voluntad y la mente en cuestiones morales? Este es un jesuita hablando. La sumisión significa que tal esfuerzo y apropiación están motivados por la convicción de que Jesús ha comisionado a la iglesia para enseñar y que el Espíritu guía a la iglesia en verdad. Entonces Francis Sullivan, eclesiólogo de la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Qué clase es esa universidad? Sí, una jesuita. Es la madre universidad de los jesuitas. Dice, ha analizado esta expresión en su obra magistral, Magisterio, enseñando autoridad en la Iglesia Católica, y ofrece este resumen, tal como lo entiendo entonces, para dar obsequio religiosum. Eso es sumisión obsequiosa total. Haré lo que tú digas, lo crea o no, solo porque tú lo has dicho. Tremendo. A la enseñanza del mago común significa hacer un esfuerzo honesto y sostenido para superar cualquier opinión contraria que podría tener y lograr un sincero ascenso a esta enseñanza. Yo debo lanzar la Biblia a un lado y haz un esfuerzo por no creer en la Biblia y aceptar esta enseñanza apóstata de esta gente. Arrojas tu conciencia junto con ella y según Roma ha cambiado. No ha cambiado. Martín, ¿no te enojas? O sea, no quiero decir enojado. Voy a decir indignación justa. Y el problema es que va en contra del sistema y estas personas que contradicen la palabra. Si eres una persona sincera, atrapada en esto, despierte y lárgate. Está bien, tomemos otra declaración. Este es el texto oficial del directorio
Catequítico Nacional de 1978, Compartiendo la Luz de la Fe, y establece que es tarea de la catequesis, esa es la persona que estudia, para suscitar el ascenso a todos los maestros de la iglesia, porque la iglesia es la guía indispensable para la completa riqueza de lo que Jesús enseña. Ante cuestiones relativas a la descendencia de enseñanzas no infalibles de la iglesia, es importante que el catequismo tenga en cuenta que la presunción es siempre a favor del magisterio. No importa qué digan, ya sea que hable ex cátedra o si no, no importa. Lo que sea que digan, tú dices sí, sí, amén. Amén. Solo un sistema de silogismo estricto que no deja lugar para lo personal. Oh, no puedes pensar por ti mismo. Debes estar muerto en tu cerebro. Es exactamente lo mismo que tenían en la Edad Media. Y así es como los jesuitas piensan. Como un cadáver. Obedece como un cadáver. Por eso no querían que leyeras la Biblia, porque no tenías ninguna opinión personal sobre... Ahora, vamos a eliminar tu opinión personal, y eso puede garantizar la certeza de saber y hacer lo que Dios requiere y permite. Simplemente haz lo que dice el Papa y tendrás razón. ¿Han cambiado o no? Se han vuelto más arrogantes. Así que vayamos al Concilio Vaticano, porque aquí es donde nuestros teólogos dicen que el cambio vino. Aquí es donde dicen que Roma cambió. Así que hagamos una pregunta. ¿Acaso el Concilio Vaticano II cambió la posición católica romana establecida en el Concilio de Trento? Bueno, yo puedo responder, no. ¿Por qué no? Porque todavía enseña exactamente lo mismo. Y no puede, porque son infalibles. Correcto, se me olvidó. No te atreves a olvidar que es infalible, Martín. Así que ahí llevaron a nuestro Papa, como lo hacían tradicionalmente. Los modernos ya no quieren hacer porque así parece tan elevado, simplemente lo hacen clandestinamente, de otra manera, en incógnito, y a veces a plena vista, sí. Ok, Martín. Entonces nuestro ilustre caballero dijo que Roma ha cambiado. Es la teología antigua de distanciarse. Así que vamos a preguntarle a la propia Roma. Y esa es la boca del caballo. Preguntémosle al caballo. Al caso, el Concilio Vaticano II cambió la doctrina católica sobre la Iglesia. Y esto proviene de su sitio web, vaticano.va. La respuesta. El Concilio Vaticano II no he cambiado ni tenía intención de cambiar esta doctrina. Lo siento, perdón, es demasiado. Me gustaría enviarle esto al líder apóstata que dijo que Roma ha cambiado. Él lo va a descartar, porque lo ha estado haciendo durante décadas. Más bien se desarrolla, se profundiza y se lo explicamos. Acabamos de leer cómo se desarrolla y lo explicamos completamente. Deja de pensar y haz lo que te dice. Esto fue exactamente lo que dijo Juan 23 al comienzo del concilio. Pablo VI lo afirmó y comentó sobre el acto de promulgar la Constitución Lumen Gentium que acabamos de citar. Exactamente. No hay mejor comentario que hacer que decir que esta promulgación realmente no cambia nada. Nada de las doctrinas tradicionales. Martín, ¿acaso estas personas son analfabetas o están intencionalmente ciegas? Es difícil, ¿verdad? Espero que sea difícil. Sé que una vez me acusó de decir que es jesuita, pero nunca lo dije porque ni siquiera lo conocía en ese tiempo. Y no quiero llegar tan lejos, pero la ignorancia voluntaria me parece apropiada hasta donde llegaré. Ahora, lo que Cristo quiere, nosotros también queremos. Lo que fue aún es. Lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos, también enseñamos. En términos simples, lo que se asumió ahora es explícito. Lo que era incierto ahora es claro. Eso, lo que fue mediado
discutido y habéis discutido, ahora se reúne en una formulación clara. Y déjame resumirlo para ti. No hemos cambiado, pero tú eres tan estúpido que cambiaste sin ni siquiera te diste cuenta. Esto es lo que esto dice. Te dijimos eso desde el principio, que tú debes cambiar y regresar, y lo hiciste. Gracias. Así que argumento resuelto. Roma no cambió. Ahora, ¿quiénes fueron los arquitectos del Vaticano II? Bueno, uno de ellos fue Carey. ¿Y qué él era él? Por supuesto, un jesuita. Uno de los más importantes teólogos del siglo XX, Colana, nació en marzo de 1904. Fue el cuarto de 7 hijos, hijo de un profesor universitario local y una madre cristiana devota. En 1922, siguió a su hermano mayor, Hugo, y entró en la comunidad jesuita. Como novicio jesuita, se formó con los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. En otras palabras, es espiritismo. No tiene nada que ver con la Biblia. Y si quieres leer sobre formación espiritual o quieres ver un DVD, los jesuitas y la contrarreforma, parte 1 y 2, son algo que trata con esto. Esta formación tuvo una influencia duradera en su desarrollo espiritual e intelectual. ¿No están interesados en la Biblia? Tienen religión experiencial. Ok, entonces este es Carana y uno de los arquitectos sentados con él, ahora no con un traje jesuita, sino con colores y corbatas, es Ratzinger, quien se convirtió en papa, ¿correcto? Pero creo que la espiritualidad del propio Ignacio, que uno aprendió a través de la práctica de oración y la formación religiosa, fue más significativa para mí que todo lo que aprendí de filosofía, biología, teología, dentro, fuera de la orden. Por lo que la formación espiritual es más importante que la teología o la filosofía. Es lo que piensas cuando te quedas estupefacto. Bueno, solo un pequeño desvío. Recuerda que recientemente tuvimos a Steve Bannon, quien fue a la cárcel, y claramente le dijo a Tucker Carlson, cuando Tucker le preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer ahora que vas a estar en la cárcel? Y él dijo, vine a ejercitar mis ejercicios espirituales de Loyola, correcto. Por lo que en sus estudios, Rana también se familiarizó completamente con el pensamiento de los padres de la iglesia, especialmente en temas como gracia, los sacramentos, la espiritualidad y el misticismo. Era un místico. Era un místico gnóstico. Dios mismo en esta tierra. El misticismo es del diablo. Sí. Así que aquí están Ratzinger y Rana. ¿Y cuál era su lema? Su lema era, y esto viene de Catholic Family News, Noticias de Familia Católica, dice, nuestro Señor debe amoldarse al mundo, no a él. Martín, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto ha cambiado Roma desde el Vaticano II? Sí, tenemos que distanciarnos de cualquier cosa que diga que no han cambiado. Así que sin duda, uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX, su posición seminal entre sus contemporáneos se debió, en cierta medida, a la capacidad de poner en diálogo la teología y la filosofía, mezclando el paganismo, el espiritismo con la palabra de Dios. Es prohibido a la ley y al testimonio. Y entonces él originó otra categoría llamado cristianismo anónimo. Esas son personas que no saben que son cristianas, como budistas y los ateos. Son anónimos y también irán al cielo también. Son parte del cristianismo, que no se llama cristianismo. Paganos que han recibido la gracia, pero no lo saben. Así que eso abre la puerta para que entre una compuerta de infidelidad. Así que como el Papa dijo recientemente, todas las religiones llevan al cielo. Correcto, todas, dijo él. Y luego, es orgulloso decir Pablo Neta, que fue entrenado y enseñado por Corona. Se le ocurre esta tontería, ningún otro nombre.
lo que luego, según ellos, demuestra claramente que puede ser salvo con cualquier nombre. No tiene que ser el nombre de Jesús. ¿Acaso esto no es contradictorio? Sí, seguro. Las escrituras se contradicen. ¿Quieres ser parte de esta contradicción, Martín? ¿Qué tal el catecismo católico? Seguramente eso no contradicirá la palabra de Dios, ¿o acaso lo hará? Dice la Iglesia de Cristo que nuestro Salvador, después de su resurrección, confió al cuidado pastoral de Pedro, encargándolo, y a los demás apóstoles a exponer el gobernante. Esta iglesia constituida y organizada como sociedad en el mundo actual subsiste en Iglesia Católica Romana, que es gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunidad. Así que ese es el magisterio. El decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo explica: es solo a través de la Iglesia Católica de Cristo, solo a través de la Iglesia Católica, que es la ayuda universal para la salvación, es que se puede obtener la plenitud de los medios de salvación. ¿Ha cambiado Roma? No. Está en su catequismo. ¿Eh? Muy bien. ¿Hasta dónde llegarán? Dice, el Vaticano, los protestantes, no son iglesias hermanas. No. Son niños. Niños traviesos. Hijas. Sí, hijas. Y como niños, hijas, no son definitivos. Es la madre que es definitiva. Mis hijos volverán a mí. Dice, se celebrará la nota de los cardenales aprobada por el Papa Juan Pablo el 9 de junio como autoritaria y vinculada, según la carta de Cardenal Ratzinger, a la conferencia episcopal. La nota de 4 páginas ofrece una historia detallada del uso del término iglesias hermanas. Explica que se utilizó en referencia a las iglesias ortodoxas con las que Roma estuvo en comunión durante muchos siglos. Incluso en este punto, el cardenal Ratzinger afirma que Roma es superior a otras iglesias, afirmando: a este respecto, es necesario señalar que ningún pontífice romano jamás ha recibido esta ecualización de mares, ni acepta que solo se considera una primicia de honor a la sede de Roma, es decir, que Roma tenía autoridad superior. ¿Acaso algo ha cambiado? No, nada. Entonces, en su Dominus Aesus, él claramente afirma que otras iglesias no son hermanas de nosotros. El Vaticano insiste en que siempre debe quedar claro que la única Iglesia Universal, Santa, Católica y Apostólica no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. ¿Acaso Roma ha cambiado? No. Pero tal vez el Papa moderno cambió después de Ratzinger. Ah, por supuesto. Porque es un Papa tan amoroso e inclusivo. Sí. Todo vale. Bien, ok. ¿Qué dice Senate News? En un artículo sobre el discurso de Benedicto. Dice: ya en el primer siglo, los papas ejercían su primacía sobre... Eso es lo que dijo Benedicto. Él es el jefe. El Santo Padre lo explicó el miércoles en la audiencia general que dedicó al Papa San Clemente de Roma, el tercer sucesor de Pedro. Dice, la carta de Clemente aclara la distinción entre jerarquía y la ley. La distinción clara entre los laicos y la jerarquía no significa de ninguna manera una contraposición, sino solo una conexión orgánica con el cuerpo. ¿O qué está diciendo? De hecho, la iglesia no es el lugar para la confusión y la anarquía, donde alguien puede hacer lo que quiera a cualquier momento. Cada una de estas organizaciones, con una estructura articulada, ejerce su ministerio según la vocación que recibe. En cuanto a los jefes de comunidades, especifica claramente la doctrina de la sucesión apostólica. El Papa es el sucesor de Pedro. Tú lo escucharás a él. Luego agrega, las leyes que regulan esto deriva de Dios mismo. ¿Sabías eso, Martín?
Como análisis final, el Padre envió a Jesucristo, quien a su vez envió al apóstol. Luego enviaron a los primeros jefes de comunidad y establecieron que van a ser seguidos por hombres dignos, realmente deportados, especialmente en la Edad Media. La iglesia, ante todo, un don de Dios y no una criatura nuestra, el Papa contendió, y por lo tanto, esta estructura sacramental no solo garantiza un orden común, sino también el presidente del don que todos necesitamos. Sacramental significa salvación, sí, es salvacional. Así que aceptar el Papa como tu cabeza es salvación. Martín, ¿acaso eso no es diabólico? Pensé que aceptar a Jesucristo como tu Salvador es salvación. Sí, es el único. ¿Acaso esto lo confirman otros escritores? Bueno, aquí hay otro jesuita, Malachi Martin, y él dice que el pontífice es el único representante vivo de Dios entre los hombres, por lo que está dotado de autoridad absoluta para enseñar la salvación de Dios revelada a través de su Hijo. Cristo, quien fue y es Dios mismo, hecho hombre, la enseñanza católica sostiene que cualquier católico romano, cualquier no católico o cualquier no cristiano de cualquier religión que reciba la salvación de Dios, la recibe a través de la oficina espiritual del hombre en Roma. Eso es absurdo. Entonces Él es Jesús, Él es Dios según ellos. Él es Dios. Martín, esta es una carta que fue escrita por la Iglesia Presbiteriana Libre del Senado de Escocia. El comentario del reverendo Donald MacLean sobre el ecumenismo. Veamos lo que él dijo. Dice, en 1988, dijo, el movimiento ecuménico que usted alaba es el mayor desastre que ha afectado a la iglesia cristiana en este siglo. Me gusta eso, me gusta eso. Ha reducido las iglesias profesantes de este país a una colección de organizaciones incruentas sin carácter y sin huesos, que difícilmente pueden levantar un gemido del lado de Cristo y su verdad. Es que no es de extrañar que el mal progresa a medida que lo hace y la oscuridad espiritual se vuelve más intensa a medida que pasan los años. Parece que usted considera un grupo de cristianos profesantes, y quiero decir eso a los mismos caballeros que están tratando de introducir esta nueva doctrina. Sí, sí. Tú pareces considerar el cuerpo de cristianos profesantes de conducta sobria y profunda espiritualidad mental como fanáticos e intolerantes. Si esto fuera así, entonces los hombres eminentes de Dios como John Knox en Escocia, John Calvin y Martin Lutero en su continente y el arzobispo Cranman en Inglaterra fueron fanáticos. Fanáticos en su contienda con los errores del papado. Estamos contentos de estar en tal compañía. Y estoy de acuerdo con eso. Tú también, yo también. También digo que mencionaste que esa persona y todas las demás personas que están de acuerdo con lo que él dice. Correcto, sí. Ok. Ahora, miremos a nuestro Papa actual. ¿Acaso él es el que provocó el cambio? Bueno, el Papa Francisco dice que la religión no debe limitarse a la conciencia personal. No, no puedes decidir por ti mismo lo que quieres creer. ¿Correcto? Radio Vaticano. Se requiere el desarrollo ordenado de una sociedad civil pluralista, que el auténtico espíritu de la religión no se limite a la conciencia personal, sino que se reconozca su importante papel en la construcción de la sociedad, dijo el Papa Francisco en sus declaraciones. A través de una iglesia independiente, afirmó la responsabilidad común de satisfacer las necesidades espirituales y necesidades físicas de las personas con humildad y dedicación. Así que, ¿a quién debes someter tu conciencia? Al Papa y a la Iglesia, a él y al Magisterio. Y él aquí está reconociendo exactamente lo que hemos leído, lo que dijo Ratzinger. Sí, comenzó desde el principio. Exactamente. Dice, el Papa condena el fundamentalismo religioso y la violencia en Medio Oriente. Un grupo fundamental. Ese es un grupo que cree en la Biblia literalmente. Incluso si no mata a nadie, incluso si no golpea a nadie, es violento. La estructura mental de fundamentalista es violencia en el nombre de Dios.
¿Acaso ha cambiado este hombre? ¿Este jesuita? No. Este jesuita sigue siendo jesuita. Y es un espíritu afín de Beta Phabba, que junto con sus parientes asesinaron a millones de personas. Entonces, él llama fundamentalismo cristiano. Definámoslo exactamente. Eso es creer lo que Dios dijo. Absolutamente. Lo llama una enfermedad. Dice que es creencia en la estricta interpretación literal de la Biblia. Es una enfermedad. El Papa Francisco parece pensar eso. Hace apenas unos días, varios periodistas escucharon a Francisco describir el fundamentalismo como una enfermedad que está en todas las religiones, incluida el cristianismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Si lo vas a hacer Google, se define como una forma de religión, especialmente Islam o protestantismo, que defiende la creencia en la estricta interpretación literal de las Escrituras. Entonces, ¿el Papa Francisco realmente tiene la intención de combatir a aquellos que creen en una interpretación literal de la Biblia? Obviamente sí, porque él dice que es una enfermedad, sí. Bueno, ¿acaso él ha cambiado alguna doctrina de la Iglesia Católica Romana? No. De hecho, lo está apoyando. El Papa Francisco llama a la unidad entre evangélicos y católicos. Él llama a la división, la obra del diablo. ¿Acaso Jesús fue divisivo? Sí, sí lo fue. Yo no vine a traer paz, pero una espada. La espada es la obra del padre de la mentira, el padre de la discordia, que hace todo lo posible para mantenernos divididos. Francisco dijo en un mensaje, ¿cómo haces eso, Martín? Bueno, nos dice cómo. Dejemos la doctrina a un lado. Oh sí, fácilmente. Seamos filántropos. ¿Roma ha cambiado? No, no. ¿Por qué debe dejar doctrina a un lado? Porque es infalible y no puede cambiarla. No. Entonces su doctrina contradice la Biblia. Contradicción. Cualquiera que esté de acuerdo con el Papa Francisco está contradiciendo la palabra de Dios. Exacto. Y se ha convertido un enemigo de Dios. Y si te alineas con ellos, estás en la misma categoría. Ok, muy bien. Así que continuemos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Exactamente. No tienes que decir nada. Si conoces tu Biblia, ¿de qué es esta imagen? Ahí está sentado en el gran trono blanco, entre los querubines, con 4 criaturas vivientes a su alrededor. Está copiando el trono de Dios. Con esta imagen está enviando un mensaje de que Él es Dios. Y que tú lo obedecerás. Y tú contradicirás lo que Dios ha dicho. O de lo contrario, seguramente serás atacado. ¿Acaso ha cambiado Roma? No. Y como mencionas, solo está haciendo un poco más de incógnito. Sí. Así que no lo diga tan claramente, pero Él lo muestra claramente. Sí, lo muestra claramente, sin rodeos. Y en sus declaraciones lo esconde en pequeñas palabras elegantes. Él está mostrando el mismo carácter despótico que se ha mostrado a lo largo de los siglos. ¿Ves la otra cosa que también hace? Simplemente explica rápidamente lo que significa Pontifex Maximus. Ese era el título del rey sacerdote babilónico. Sí, él era el sumo pontífice, el Padre Supremo, el máximo, y fue el título que se le dio al líder del sistema babilónico en Pérgamo. Y ese título fue legado a Roma por Atalos III, con la condición de que el emperador romano fuera adorado como Dios. Julio César es quien aceptó ese desafío y aceptó la adoración. Y desde los días de Julio César en adelante se erigieron templos para la adoración del emperador. Los primeros cristianos se negaron a aceptar. Estos disque llamados sucesores de Pedro asumieron ese título cuando el pontífice romano
En otras palabras, el pontífice máximo, el César de Roma, abandonó el trono en Roma y tomó ese título sobre sí mismo y por lo tanto afirma que es Dios y que es adorado como Dios. Y aquí lo está mostrando. Y luego, incógnito, por si en caso alguien dice sí, pero no se hace llamar Pontifex Maximus, o sí, en serio, si miras su cuenta formalmente llamada Twitter, dice Pontifex. Ajá. Martín, por lo tanto, la declaración que hicieron de que quieren repudiar el papado es justo lo que la profecía declaró, que ella sería la apostasía de los últimos tiempos. Es parte de su política asumir el personaje que mejor cumplirá su propósito. Pero bajo la variable apariencia del camaleón, ella esconde el invariable veneno de la serpiente. ¿Quieres negar esa afirmación o no? Y no me distanciaré de eso en lo absoluto. No estamos obligados a mantener la fe y promesas a los herejes, ella declara. ¿Acaso han hecho eso? Sí. No estaba hablando a ex cátedra, por lo que puede mentirte. Entonces, este poder cuyo registro durante 1000 años está escrita en la sangre de los santos, ¿acaso ahora será reconocido como la Iglesia de Cristo cuando niegan la expiación y te hacen pagar por tus propios pecados y niegan a Jesús y afirman ser Dios mismo? Cuando la religión de Cristo es más despreciada, cuando su ley es más despreciada, entonces nuestro celo debería ser el más cálido y nuestro coraje y firmeza la más inquebrantable, para defender la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandona, a pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos. Esta será nuestra prueba. En este momento debemos reunir calor de la frialdad de los demás, coraje de su cobardía y lealtad de su traición. Mantengo esta cita, yo también. Oremos. Padre Celestial, estamos viendo una gran apostasía levantando su cabeza, amenazando con atraer a miles, millones de tu pueblo al abismo. Te pido que abras los corazones y las mentes de tu pueblo para que puedan creer en los profetas y ser establecidos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Alerta Adventista.